¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días. Estamos aquí ya de vuelta en su programa Divergencia. Como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima, yo soy Martín Ruiz y hoy, Patricio, creo que el tema es obligado. Así es. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de aquel triunfo que hace exactamente un año y un día logró el presidente que hoy gobierna este país, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Digamos, yo creo que el triunfo la gente lo tiene vivo, lo tiene presente, y lo que ha empezado a generar dudas o cuestionamientos quizás es su gobierno, que para algunos, aquí lo hemos dicho, es un gobierno que ha dado resultados, para otros es un gobierno que tiene altibajos, que no tiene rumbo en algunas cosas, pero creo que es importante hacer una retrospectiva, Patricio, de ver cómo López Obrador, a un año de la distancia, a un año de haber logrado el triunfo que muy pocos creían y que se concretó en las urnas con 30 millones de votos, López Obrador sigue manteniendo altísimos niveles de popularidad. Gracias, Martín, y buenos días a todos. Y desde luego este programa lo estamos realizando un día después del 1 de julio y ya lo dijiste con mucha precisión, un año y un día después, pues hay opiniones encontradas. El México de hoy está o con López Obrador o contra López Obrador. Es un gobierno que durante 7 meses ha sacudido al país, hay que decirlo con todas sus letras, para algunos para mal, para otros para bien, y desde luego yo partiría de lo siguiente. Las encuestas ya aseguraban un mes antes, cuando terminaron los debates a mediados de junio del año pasado, el triunfo de López Obrador, la contundencia que se dio del 53% de la votación y haber ganado el Congreso Federal, Cámara de Senadores y Diputados, y todo el país se pintó en esa ocasión, el 1 de julio, del color de Morena. Eso sí resultó sorpresivo, con excepción de Guanajuato, que no triunfó ahí el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Los grandes festejos, y a partir del 2 de julio, hace un año exactamente, desapareció del panorama político Enrique Peña Nieto y su equipo, y poco a poco fue López Obrador ganando terreno en el sentido de que parecía que él ya llevaba la agenda de la segunda mitad del año. Toma posesión el día 1 de diciembre con expectativas amplias para muchos, sobre todo los que votaron por él, con resistencias de otros, con incertidumbre de muchos, sobre todo los empresarios. Y 7 meses después, yo retomo esta idea, le ha dado una sacudida al país. Claro, los que han sido afectados por alguna razón, pues no lo ven bien. Los que están siendo beneficiarios de decisiones, sobre todo en programas sociales, pues le están aplaudiendo. Los altos niveles de aceptación que tiene López Obrador confirman que su gobierno es un gobierno muy diferente en el modelo económico. Si antes las grandes decisiones las tomaba el PRI-PAN con empresarios principalmente, no de manera general, ahora las decisiones las toma López Obrador con el respaldo de Morena y del Congreso Federal para beneficio de las clases populares. Y 2 cosas yo voy a resaltar que yo diría sorprenden hasta sus críticos. 1, el modelo económico que planteó, que se acababa el neoliberalismo y las decisiones de organismos internacionales en México no han afectado las variables macroeconómicas del país. Es decir, esas grandes variables de la relación peso-dólar, el asunto del impacto de un modelo diferente en la macroeconomía no se ha visto afectado. Al contrario, en algunos aspectos hasta ha mejorado la situación del país. Y la otra, el hecho de que
7 programas de justicia social que ya están llegando a buena parte de los beneficiarios decían que no iba a haber recursos, pues los está viendo y no recurriendo a deuda interna ni externa, sino con el presupuesto aprobado desde el año pasado. Yo menciono esos 2 datos porque son relevantes en mi opinión. Otra cosa muy diferente es que muchos no ven bien esos programas sociales que ya se están implantando en buena parte del país a través de 7 grandes programas de beneficio y justicia social. Y otra muy diferente es que ahora los empresarios no son los que visitan permanentemente, ya no Los Pinos, sino Palacio Nacional, donde despacha el presidente. Y finalmente concluyo mi comentario con esto, Martín, que sí deben coincidir, para bien o para mal, muchos. Sí es un gobierno de un cambio profundo. Ese cambio profundo lo da la propia persona de López Obrador cuando deja de vivir en una residencia que era una grosería para las grandes clases populares, deja de los grandes, el modo de vivir de otros presidentes y sus traslados y sus excesos, y muestra una austeridad junto con su equipo de trabajo que nadie se imaginaba. Entonces, mi primera conclusión: sí ha sido un gobierno que ha sacudido al país, sí es un gobierno de un cambio profundo, sí es un gobierno de cambio de modelo económico con mayor justicia social, y finalmente un electorado que fue el día 1 de julio del año pasado 47% que no votó por él, pues claro que muchos de ellos están muy inconformes y lo estarán más por el tipo de gobierno que está haciendo. Y yo creo que también a mí me parece un gobierno de claros oscuros. Sí, totalmente de acuerdo, Martín. A ver, voy a decir por qué. Por ejemplo, López Obrador nos dijo que con él la seguridad es un déficit. Iba a mejorar. En 6 meses él ofreció y ya lleva 7 y ha empeorado. Y ha empeorado. Y los datos ahí están. Se habla de que los homicidios dolosos y feminicidios se han incrementado en 20% y que el mes de junio fue uno de los más violentos de los últimos sexenios o de los últimos años, por llamarle algunas cosas. Y yo creo que ahí habría que ser muy cuidadoso y matizar las cosas. Es decir, traíamos una inercia del crecimiento de los actos delictivos, y pensar también que por arte de magia iba a desaparecer era absurdo. Está empezando a funcionar la Guardia Nacional. Yo lo que creo es que deberíamos de darle algún tiempo y unos meses más hacer un análisis si realmente la estrategia de seguridad del presidente López Obrador está funcionando o no está funcionando. Creo que también yo le veo claros oscuros en el sector salud. ¿Por qué? Porque llegar y romper las terribles inercias que se tenían, Patricio, la corrupción en la compra de medicamentos, tener hospitales plagados de doctores que no trabajaban, en fin, y todo ese proceso de revisión y de supervisión ha implicado que se tengan hoy problemas en el sector de salud. Insisto, yo creo que también hay que darle un tiempo, no sé, otros meses más, para ver si las cosas mejoran o no mejoran. Sí, Martín, y tienes mucha razón. Mira, yo lo que observo es el país entró en un deterioro en materia de seguridad desde que llegó Carlos Salinas a la presidencia. Estoy hablando de hace 30 años. 30 años, sí. 30 años. Y te voy a decir por qué. En ese entonces hizo foros en materia de seguridad y se creyó que iba a nombrar como procurador de justicia a un respetable político académico que en ese entonces buscaba ese cargo y se llama Carlos Madrazo Pintado, hermano de Roberto. Me consta porque yo trabajaba cerca de la Procuraduría, en fin, eran otros tiempos. Y sucedió que nombró como procurador en ese entonces a Álvarez del Castillo, que era gobernador de Jalisco, porque en Jalisco ya se mostraba una crisis
del crimen organizado. ¿Por qué doy este dato? Porque desde entonces ya vienen los graves problemas de inseguridad, graves, que se fueron acrecentando y que llegan a su nivel más alto con la guerra declarada de Felipe Calderón, y sigue esa inercia que le ha pegado al gobierno de López Obrador y sus malos cálculos. Él habló de que en 6 meses, y lo corrigió Alfonso Durazo y dijo que era una mentira, que no podía hacerse eso en 6 meses. Yo creo, estoy convencido de que López Obrador es muy optimista en sus cálculos en materia de justicia social, en materia de seguridad, en materia de corrupción, en otros temas, y no se da cuenta de que hay resistencias, inercias y problemas que impiden que ese optimismo que él tiene para resolver los grandes problemas en corto tiempo se puedan hacer. Yo me esperaría un año para empezar a ver si se contiene el tema de la inseguridad, si se contiene, y esperar a ver resultados hasta el segundo o tercer año, Martín. Sí. De otra manera es pensar que esa inercia de 30 años que acabo de mencionar se corrija en 6 meses. Es una tontería. Sería absurdo decirlo. Y voy a decir algo muy duro para los críticos que luego lo hacen sin argumentos. Es una estupidez pedirle al presidente que corrija los problemas de inseguridad, que repito y diagnostiqué muy rápido, de 30 años y su inercia enorme. Yo creo que ahí esos malos cálculos de López Obrador, que incluso en un año no se van a empezar a ver los resultados el 1 de diciembre que dé su informe, o cuando lo dé. Lo de ayer fue una especie como de mapa rápido de lo que ha hecho y la sacudida que le ha dado al país en el Zócalo de la Ciudad de México. Y yo diría que en temas como de asuntos de la corrupción hay muchos pendientes, porque sí, se sabe que hay corrupción por todos lados, sobre todo en el sector salud que ya mencionabas, ni se diga en asuntos de energía y ni se diga en asuntos de otro tipo, como es en comunicaciones y transportes. En fin, donde no había corrupción en el gobierno y en el régimen de Peña Nieto y del PRI-AN, pues en todos lados. Entonces, corregir también eso es muy complicado. Y él ayer decía que en diciembre va a entregar resultados de que se acabó la corrupción. Mentira, no es cierto. Bueno, yo esperaría que empiece a haber castigos y ejemplares de esa corrupción que tanto ha señalado y que tanto se ha dado a conocer, sobre todo a través del SAT. Yo creo que otros temas de corrupción a través de otros medios, que hay que reconocerlo, sobre todo periodísticos, se quedan en lo mediático. Pero cuando el SAT, en donde ahora está una mujer muy comprometida, que no es López Obradorista del equipo, es una mujer muy valiosa, muy talentosa de Monterrey, su nombre es Margarita. El SAT están descubriendo mucha corrupción, sobre todo con grandes empresarios, pero también en el ¿cómo se llama? En el sistema que fiscaliza, en el sistema de fiscalización federal. Perdón por una pequeña pausa que tengo por algún problema de salud, pero se está descubriendo mucha corrupción y sin embargo no hay castigos hasta ahora. Yo creo que si ahí llega al año y no se ven resultados a esa impunidad, López Obrador ahí sí va a empezar a perder credibilidad. En otros temas yo creo que hay que darle más tiempo, hay que esperar a ver resultados de contención de la inseguridad por parte de la Guardia Nacional, y yo esperaría algo que no se ha dado hasta ahora, una coordinación real entre organismos de seguridad, el federal y los estatales, porque vemos el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, sin que sea el tema, y la inseguridad en Tlaxcala no es por el crimen organizado, es por la delincuencia común y por delitos del orden común, que ha rebasado, aunque diga Eduardo Valiente que no, ha rebasado a ellos, y está sufriendo la población de Tlaxcala niveles de inseguridad nunca antes vistos. Entonces, el gobierno federal, yo diría que en esos claroscuros sí ha habido unos muy sobresalientes, yo diría claros, y unos oscuros en los que López Obrador y sus malos cálculos
cree que con su optimismo y su voluntarismo se va a corregir el país de un plumazo. Y no es cierto, le va a llevar mucho tiempo. Claro, y es un poco, por ejemplo, lo que tú describías de los 7 programas sociales. Sí. Digamos, qué bueno que se le está inyectando recursos, qué bueno que se terminó con este manejo político y el intermediarismo que muchas veces fomentaba y alentaba la corrupción, pero lo importante es también ver los datos duros de cuál es el impacto de esos programas. Es decir, toda política pública debe ser medible y hay que ver si los resultados son los esperados o simplemente estamos cayendo en una política asistencialista y populista que no va a solucionar nada. Fíjate que en ese tema, Martín, yo soy crítico, muy crítico del gobierno de López Obrador. Para aquellos que me dicen que por mis simpatías al nuevo régimen nos guardamos las críticas, yo no me las guardo. Al propio López Obrador le hice una crítica en persona muy dura a una decisión que tomó por Tlaxcala hace 3 años. Yo no tengo pelos en la lengua para criticar a López Obrador, y donde yo veo un déficit muy grande de las cosas buenas que está haciendo es en que no quiere que haya organismos que evalúen de manera imparcial los resultados de programas sociales, en materia educativa de lo que viene. ¿Sí me explico? Sí. Porque siempre la evaluación, yo sostengo que una buena evaluación ayuda a mejorar los trabajos, las acciones, las políticas públicas, y pareciera que hay resistencias de parte de su gobierno cuando sale con su cantaleta, que a mí me incomoda y me molesta, de que él tiene otros datos, ¿sí? Pues nosotros también tenemos otros datos. ¿Y qué? Por eso yo digo, sí vale la pena ser crítico también, pero siempre en una idea constructiva. Esos claroscuros a los que te refieres, Martín, yo los tengo identificados. El programa necesitaría ser de 1 hora, un poco más, para poder ponerlo sobre la mesa, pero en este primer análisis, que esperemos hagamos otro cuando se acerque el primer año de gobierno, Martín, si me invitas, tengamos más elementos para hablar con mucha más precisión de esos claroscuros. Ahora yo me quedo con esa sacudida que le da al país, de que si es un cambio de modelo económico, es un cambio de régimen político hasta ahora con más oscuros que claros, y voy a decir uno de los oscuros. Esas consultas que él hace a mí me parecen que son ocurrencias nada más y que tienen que reglamentarse para hacerlas bajo una norma, y que avance el país en su régimen político también. Claro, como López Obrador permite críticas muy severas a su gobierno y hay una gran libertad de crítica, lo que estamos haciendo ahorita, y movilizaciones y marchas en menos de 1 año, como si los que gobernaron antes en medio año hubieran resuelto los problemas del país. A casi todos los presidentes en el primer año se les complican las cosas, Martín. A López Obrador se le están complicando algunas, la de la inseguridad. Sí, bueno, la de la inseguridad. Pero hay que reconocer que ha tomado decisiones, por ejemplo, lo del huachicol, sí. Que caramba, ¿quién hubiera hecho eso con esa energía y con esa contundencia? ¿Quién hubiera hecho programas de impacto social que yo espero resultados en 1 o 2 años en términos de inseguridad? Porque tampoco vamos a verlos en 6 meses. No, y además, Patricio, algo que pocos han, yo creo, destacado, es la separación también de poderes que estamos viendo. ¿Sí? El Poder Judicial no le ha temblado la mano para decirle a López Obrador respecto al aeropuerto de Santa Lucía: oye, sí, maestro, mientras no cumplas con las normas, las leyes y los requisitos, no vas a poder avanzar en tu aeropuerto. Claro. Es algo, digamos, que también hay que reconocerle. Y López Obrador, en su estilo, un poco criticando a los jueces, que si son corruptos o no, pero ha acatado esa orden. Entonces, yo por eso hablo de muchos asuntos de claros oscuros, ¿no? Claro, sí, eso es muy cierto, Martín. Y mira, yo en la parte política veo que hay muchas resistencias de parte de López Obrador. Pero ahí la crítica constructiva es la que debe ayudar a que él se dé cuenta de que está en algunos casos en error y en errores graves. Mira, Martín, el hecho de que lo más reciente, lo que ocurrió en las playas de Quintana Roo y el Sargazo y todo eso,
Son temas que, claro, duelen para un estado que tiene en el turismo una fuente de ingreso importante y que pues el estado crece porque hay mucho turismo y ayuda a las finanzas del país el que haya polos turísticos importantes. Creo que estoy diciendo obviedades, pero no conoce el problema tan a fondo como lo están viviendo los que ahí están. Entonces, cuando él habla de que no es un problema grave, uno dice, pues yo tengo otros datos, yo tengo mi propio punto de vista sin vivir en Quintana Roo y en las playas. Si es un problema grave que puede crecer incluso mucho más. Y cuando se obstina en dar su opinión y decir que esa opinión es la única, es cuando hay que hacerle ver que no está correcto en eso. Y lo otro es de que finalmente su estilo personal, en donde se acerca a los medios todos los días a través de sus mañaneras, con las que yo no coincido plenamente, pero finalmente es su estilo personal, y su otra forma personal de gobernar es estar confrontando decisiones de otros. Pero fíjate que eso yo no lo veo mal, porque finalmente un presidente le hacemos críticas en muchas partes, o los que esperan estirar la mano pues le aplauden, como ocurre en Tlaxcala con el gobernador. Estiran la mano, le aplauden y les va muy bien, o empiezan a opinar bien del gobierno federal para ver si les cae algo. Yo no soy de esos, yo no voy con ese tipo de posturas periodísticas, pero sí digo algo: López Obrador, conforme avance su régimen político, se tendrá que ir dando cuenta de que la democracia se construye con decisiones de todos, no nada más con la suya. Sí, y además un dato que yo creo que también que era digno de destacar, Patricio, fue ayer lo que fijó su postura y dijo: a ver, señores, voy a ser presidente de 6 años, no me voy a perpetuar en el poder. Y yo creo que eso a los críticos y a los que estaban ahí maquinando que si López Obrador tendría la osadía de reformar la Constitución para prolongar su mandato, ya se nos dejó claro: señores, yo, mi gobierno, mi sexenio, y ahí nos vemos. Y cuando hablan de actitudes dictatoriales, Martín, a mí me sorprende porque no tienen sustento esas posturas de partidos políticos, sobre todo el PAN y algunos dirigentes, algunos emisarios panistas, que hablan de las actitudes dictatoriales. Pues López Obrador está actuando con el 53% de la votación. Digo, ¿quién con esa votación no toma decisiones que yo digo, algunas de ellas son francamente... Además, siempre nos habíamos quejado, los ciudadanos, de que las autoridades o nuestros gobernantes llegan con muy poca legitimidad. Exacto, él llega con mucha legitimidad, es un presidente con mucho poder, pues sí, tiene el Congreso Federal a su favor, pues sí, pero fue decisión de los ciudadanos, no es él. Entonces hay que ver también esa parte. Y lo siguiente, pues un dictador, si uno habla de dictadores, emblemáticos, caramba, no dan la cara a los medios con la frecuencia que él la da, no viaja con la gente que hace traslados en vuelos comerciales. Y ni se somete al escrutinio público todos los días, vaya. Martín, entonces cuando yo escucho esas posturas de que lleva pasos de dictador, digo, bueno, pues los dictadores en otros países casi nadie los ve, casi nadie sabe qué hacen, y de López Obrador nos enteramos todos los días, incluso de los apapachos que por ahí luego le dan. Entonces, y no estoy hablando de más ni irresponsablemente, simple y sencillamente es un presidente atípico, diferente, populista en su trato con la gente, que anda en campaña. Sí, a mí esa parte de López Obrador me desagrada, ya no debe de andar en campaña, debe de estar analizando con su gabinete la buena toma de decisiones y dedicarle menos tiempo a esas visitas que pareciera a los estados, que qué bueno que los visite, porque si aquí nuestro gobernador en 2 años y 7 meses no se ha dado a la tarea de recorrer los municipios, López Obrador ya en algunos estados va hasta por segunda o tercera vez en 7 meses. Entonces no es malo, pero que vaya de visita para ver qué está funcionando y qué no, y qué hace falta. Bueno, mira, pero no para su populismo, que yo ahí sí no estoy de acuerdo. Y al final, ese
esa política, o esa actitud, o ese comportamiento que está, se le va a acabar. Sí, Digamos, los datos de las encuestas también te dicen que su nivel de aceptación ya cayó 10%. Entonces, también la gente no es tonta, Patricio. Claro. Entonces, yo creo que López Obrador tendrá que ir midiendo y moderando algunas cosas. Por lo pronto, la verdad es que ha hecho cosas buenas, pero también ha tenido algunos puntos oscuros, déficit, que esperemos que conforme pase el tiempo se puedan ir saldando, y nosotros estemos en posibilidad, con el paso de los meses, de hacer un análisis más certero, más frío, y con datos duros decir si está funcionando y está cumpliendo el gobierno de López Obrador, o simplemente quedó a deber muchas cosas, ¿no? Esperemos que se acerquen esos primeros 12 meses, ese año de gobierno, para una primera evaluación, yo diría más, como ya lo dijiste, con datos duros y con información más precisa. Lo que está ocurriendo en estos 7 meses y su informe, entre comillas, de ayer en el Zócalo, a mí me parece un ejemplo más del estilo personal de gobernar de López Obrador, con el que a veces yo no coincido, en algunas cosas estoy totalmente a su favor, y desde luego, teniendo un año de distancia de ejercicio de gobierno real, formal, hacer una evaluación, yo diría, mucho más crítica en el sentido positivo, y también buscando hacer propuestas en donde siga debiéndonos López Obrador a los mexicanos, a los tlaxcaltecas. Por lo pronto yo me quedo que sí hay muchos claros y hay varios oscuros que están pendientes por su exceso de optimismo, y sigue con ese optimismo de que en diciembre va a entregar cuentas. Yo diría que eso es un voluntarismo muy propio de López Obrador, y no va a entregar esas cuentas ni en diciembre, quizás ni del 2020, porque problemas de largo plazo no se resuelven en meses, se resuelven también en el mediano y largo plazo. Y ya para concluir, yo diría, Patricio, bueno, hablamos ahora sí que de nivel federal. Sí. Porque si analizáramos el gobierno federal con su labor en los estados, yo creo que aquí en Tlaxcala le daríamos una buena madriza a las dependencias federales, porque su labor hasta ahorita, Patricio, lo que se ve, lo que se percibe es que están dedicadas exclusivamente a cumplir las metas de los programas sociales que buscan repartir la lana. No hemos visto otra operación del gobierno federal en otras tareas y en otros rubros. Porque, por ejemplo, yo tengo un dato, y no me voy a adelantar mucho. Decían, y nosotros decíamos, que Perla López era un lastre para el ISSSTE y la delegación. Pues, oh sorpresa, la sacaron hace un mes y hoy el ISSSTE se encuentra totalmente de cabeza. Y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, ahora sí que los usuarios de los servicios médicos de esa institución. Sí, Martín, y yo estoy de acuerdo contigo. El diseño del gobierno federal en los estados es uno de los grandes déficits hasta ahora de López Obrador. Y yo no aplaudo que antes había 40 y tantas delegaciones y con resultados muchas veces pobres, pero finalmente se sabía a quién recurrir. Ahora parece que ni eso. No, y además, Patricio, tú acabas de decir 40 y tantas. Si el PRI o el PAN generaron esa estructura con fines para darle chamba a los amigos y con fines políticos y electorales, está bien. Si López Obrador considera que eran un exceso, que las desaparezca, pero que ya dibuje y que nos diseñe cuál es la estructura administrativa del gobierno federal en los estados, quiénes son los responsables, y entonces podamos exigirle cuentas a esos funcionarios. Por esto digo que en ese diseño es donde sí hay un déficit importante del gobierno de López Obrador. Pero ese será otro tema. Por lo pronto, Patricio, muchas gracias. Yo creo que ya fijamos unas posturas interesantes sobre este tema,
y bueno, pues, le corresponde a los ciudadanos y a las personas que nos ven decidir si tenemos o no razón o si coinciden o no con nosotros. Así es, Martín, gracias por la invitación y gracias a quienes nos siguen y desde luego gracias a quien lleva la producción de este programa. A Fernanda. Bueno, les damos las gracias, nos vemos en su próximo programa de Divergencia.